Muy buenos días tengan todos ustedes, mis hermanos en Cristo. Les habla su hermano en Cristo, el diácono Abel Magaña Sainz. Y espero que la bendición de Dios los acompañe y les dé la fortaleza que necesitan para hacer el día de hoy su santa y su divina voluntad. Reflexionando un poco en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, dice que Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Ahí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y, como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a los judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente, de ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Salió de ahí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. Pues este hecho de los apóstoles nos habla de realmente del trabajo que Pablo tuvo que realizar en orden de llevar la palabra de Dios, de llevarles a Cristo a los judíos en la diáspora, fuera de Israel, uh, fuera de la tierra prometida. Entonces, aquí nos dice muchas cositas, ya detallitos, por ejemplo, que Pablo tenía un oficio, se dedicaba a hacer tiendas, las tiendas de campaña, que eran muy comunes y muy usadas en esos tiempos. Y él habla de que ese es su oficio y de eso se sostiene el mayor tiempo posible. Y se encuentran estas dos personas judías también, pero exiladas de Italia, porque el emperador Claudio los expulsó de Roma, y entonces se encuentran ellos, ¿verdad? Y aquí dice que Pablo se dedicaba por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como esto lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. ¿Qué suscitó totalmente Pablo decir: ya no voy a volver a hablarles a ustedes? Realmente ha de haber sido una situación muy, muy fuerte. Aquí habla que lo insultaban, ¿verdad? Y que lo contradecían. Muy duro para Pablo, ¿verdad? Saber que Dios estaba con él, que Jesús le promete su presencia, que le promete su gracia. Y por otro lado, le experimenta el rechazo y el rechazo de las personas y tener que salir de ese lugar y buscar otro lugar. Es realmente la misión de Saulo, de Pablo, fue una misión enorme que no hubiera podido haberse logrado sin la presencia del Espíritu Santo. Y gracias a hombres como Pablo que fueron capaces de resistir todo tipo de rechazo, de humillación, de desprecio, de maltrato. Tú y yo somos y tenemos la fe católica gracias a eso, porque de ahí se cree que va la intención de ir a Europa, obviamente, y de ahí llegan a evangelizar hasta España y va creciendo y creciendo el cristianismo. Entonces, pues esta es una invitación para ti, para mí, que siempre nos vamos a encontrar dentro de la fe católica a líderes o personas de la iglesia que, que están siempre en un constante rechazo. Aquí, obviamente, ellos no aceptaban a Jesucristo.
Lo que nos pasa a veces en la iglesia es que todos somos bautizados, todos creemos en Cristo, todos vamos a la misa, todos comulgamos, pero cuando se trata de servir, eso es una mordedera, es una apatía de muchos, es una indiferencia, es una falta de cooperación, una falta de esfuerzo que te encuentras hay veces en el ministerio donde estás. Nosotros tenemos un deber siempre, tenemos que perseverar, ¿verdad? Tenemos que trabajar, tenemos que dejar que Dios sea Dios en los tiempos difíciles que pasamos cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. Pero también es importante saber que hay momentos en que también nosotros tenemos que hacernos a un lado, porque tenemos que tener un discernimiento. Si el Señor nos dice que es suficiente, que ya hicimos lo suficiente, es muy importante el discernimiento antes de tomar cualquier decisión. Yo ya dejo el ministerio, yo no aguanto todo esto, yo ya estoy cansado de esto. No, le tenemos que pedir a nuestro Señor que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude, porque aquí mismo, Él dice, ya me cansé de hablar con ustedes, ahora voy a hablar con los paganos. Y ahí mismo dice que a un lado estaba la casa de Tito el justo y él adoraba a Dios. Y ahí salió y ahí estuvo. Y después dice que Crispo, el jefe de la sinagoga, también creyó en el Señor y entró con toda su familia, ¿verdad? Y recibieron el bautismo. Entonces, este pasaje de el Evangelio del Espíritu Santo, de los Hechos de los Apóstoles, nos narra las situaciones que vive Pablo. Por un lado, el rechazo, hasta el insulto, y por otro lado, la acogida. Personas que a lo mejor estaban en el mismo lugar y hay unas que acogen la palabra de Pablo, reciben a Jesucristo, se bautizan y empieza otra nueva vida. Son las satisfacciones de Pablo, y así también a nosotros nos va a satisfacer que hay personas que nos van a rechazar, ellos son los que nos fortalecen, ¿verdad? Y las personas que nos van a aceptar son las personas que sabemos que ellos pueden convertirse en unos futuros discípulos de nosotros. Entonces, no desfallezcamos de seguir haciendo la voluntad de Dios, como Pablo, y saber discernir cuando es suficiente, cuando ya los servidores o lo que estoy haciendo en mi vida es un completo rechazo y el Señor ya no quiere que esté yo ahí. Lo importante es hacer la voluntad del Señor. Pablo experimenta mucho eso, mucho el rechazo. Él tenía un servicio muy ambiguo. Es muy bonito cuando todo el mundo lo acepta, pero cuando te empiezas a dar cuenta de las puñaladas y las traiciones de los ministros, del ministerio, de personas que tú confiabas tanto en ellos, resulta que te han fallado, pues te identificas con nuestro Señor Jesucristo, obviamente, y con Pablo, que es el apóstol de los gentiles, el que es nuestro patrón y es un modelo, es un hombre valiente. Por eso Jesús lo escoge, ¿verdad? Lo toma, ¿verdad? Este hombre me es muy útil, era un hombre muy fuerte, confrontaba, no tenía miedo, estaba preparado. Así mismo nosotros, ¿verdad? Tenemos que confrontar y tenemos que también tener el don del discernimiento y también la humildad, porque en muchos pasajes de los Hechos de los Apóstoles nos dice cómo el Espíritu Santo le dice a Pablo que allá no vaya, o sea, Macedonia no vayas y vete para acá. Y él era obediente a todo esto. Entonces, en todo esto se nota el valor de Pablo, se nota los retos que tiene Pablo, se nota los dividendos que tiene Pablo, pero sobre todo su fidelidad a la palabra del Señor. Pues que el Señor les bendiga y les protege el día de hoy y les dé esa fortaleza para vivir en este mundo que el Señor nos ha dado. Hay veces lleno de contrariedades y en esos momentos llenos de esperanza. Amén.